la unidad en la iglesia. Y si recuerdan, hermanos, durante los últimos domingos hemos estado hablando de Efesios, hemos estado hablando que somos bendecidos espiritualmente, hemos estado hablando de la iglesia, hemos estado hablando de comunión en la iglesia y concretamente hace 15 días hablaban de los dispensadores. Nos compartían 4 características de los dispensadores y hace 8 días nos hablaban de orando por los dispensadores, que somos administradores, y nos hablaban lo que es referente al amor. Si recuerdan, hermanos, nos hablaban del amor y la comunión. Y con base a esto, a lo que hemos visto en estos domingos, hermanos, de Efesios, el día de hoy es unidad en la iglesia. El tema es unidad en la iglesia. Y quiero preguntar a la iglesia, para ti, para ustedes, ¿qué significa unidad en la iglesia? ¿Qué es unidad en la iglesia? Recuerden que no hay respuestas ni comentarios malos. ¿Qué es unidad en la iglesia, hermanos? Amor, gracias. ¿Qué es más? ¿Qué es unidad en la iglesia? Convivencia, comunión, gracias, hermano. De este lado, ¿qué es? Un mismo sentir, gracias, una misma fe, como lo cantamos, gracias, hermana. ¿Qué es unidad en la iglesia para ti, hermano? Interesarnos unos por los otros, gracias, hermana. Por allá atrás, ¿qué es unidad en la iglesia? Para ustedes, ¿qué es unidad en la iglesia? Vernos como familia, gracias, hermana. ¿Qué más? Respeto, gracias, hermana. ¿Qué más es para ti unidad en la iglesia? La misma dirección, la misma fe. Ok, hermanos. Sé que todos tienen alguna respuesta, algún comentario de lo que es unidad en la iglesia. Y me gustaría hacer un ejercicio con todos los que estamos aquí. Y para ello, me gustaría que todos cerraran sus ojos. Por favor, todos cierren sus ojos, ya sea en actitud, oración o como quieran. Cierren sus ojos, hermanos. Y con base a lo que escuchamos de lo que es unidad en la iglesia, todos cierren sus ojos, hermanos. Con base a lo que escuchaste, y sé que Dios pone algún aspecto de lo que es unidad en la iglesia en tu corazón, con base a esto, quiero preguntarte, ¿cuántos de aquí quieren estar en una iglesia unida? ¿Cuántos quieren que el Sembrador siga siendo una iglesia unida? Y así como estás con los ojos cerrados, levanta la mano. ¿Quiénes quieren eso? Gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias, pueden abrir sus ojos. Gracias porque más de la mitad levantó su mano y ahorita les voy a decir por qué hicimos este ejercicio. Ok, el tema de hoy, unidad en la iglesia. Y con base al pasaje que hoy nos toca, hermanos, con base a este capítulo 4, el día de hoy Dios quiere recordarnos 3 factores o aspectos que se dan o que tiene que tener una iglesia unida. Hoy Dios quiere recordarnos eso en la iglesia del Sembrador, 3 factores o aspectos que esta iglesia tiene que tener para seguir siendo una iglesia unida, y 2 aspectos más que debes entender en ti y que se deben cumplir en ti para que esta iglesia siga siendo unida. Así que, hermanos, vamos a ir viendo estos aspectos y te invito a que leas y estés siguiendo esta lectura en tu Biblia. De todos modos, aquí están los versículos y vamos a iniciar con los versículos 4 al 6 de Efesios capítulo 4, y dice: solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Hasta aquí paramos la lectura, hermanos. Creo que estos 2 primeros versículos no tenemos problemas. Sabemos que hay una iglesia, la Iglesia Universal de Cristo. Sabemos que todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Sabemos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos da esa salvación. Sabemos que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. ¿Correcto, hermanos? Creo que como Iglesia del Sembrador, nuestra doctrina es sana, estamos apegados a lo que la Biblia dice. Estamos cumpliendo, estamos
creyendo en esto, confiamos en esto porque la Biblia sí lo dice y porque convicción y por la gracia de Dios podemos entender esto. Vamos al versículo 6. Solo hay un Dios. Primer factor o aspecto que se debe cumplir en una iglesia para que sea unida es que es una iglesia donde solo hay un Dios. Hace ratito decía, nuestra doctrina es firme, tenemos una buena doctrina. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 6? Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Con base a este versículo, hermanos, quiero hacerte algunas preguntas. No para que las respuestes, no para que las respondas, simplemente para que medites. Si la primera característica de una iglesia unida, aspecto de una iglesia unida es que solo hay un Dios, quiero preguntarte, ¿quién es tu Dios? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién está en tu vida? Primer aspecto de una iglesia unida es que solo hay un Dios. Y permíteme leer esto para ayudarnos a responder estas preguntas. Como doctrina, tenemos una doctrina sana, pero permíteme leer esto. Tu Dios será aquello a lo que le dedicas tu máxima atención. A quien veneras con tu actitud, con tu comportamiento y con tus pensamientos. En resumen, aquello a lo que le dedicas esfuerzos y tu tiempo, ese será tu Dios. Primer aspecto de una iglesia unida es una iglesia donde solo hay un Dios. Y si queremos saber quién es nuestro Dios, debemos pensar y meditar en dónde estamos dedicando nuestro tiempo, en dónde estamos poniendo nuestra máxima atención. Hace 8 días nos recordaban que nuestro Dios no solamente debe estar presente los domingos de 10:15 a 1, sino que debe estar presente en toda nuestra vida, trabajo, hogar, relaciones personales. Si estás tomando tiempo como padre de familia para guiar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos a leer, a orar, Dios te siga bendiciendo. Tienes claro quién es tu Dios. Si estás poniendo en manos de Dios tu trabajo, tu escuela, tu día todos los días, tu día a día todos los días, Dios te siga bendiciendo. ¿Sabes quién es tu Dios? Así que, hermanos, como iglesia podemos tener una doctrina sólida, podemos cantar la misma fe, podemos leer los primeros versículos de este pasaje del 4 al 5 y no tenemos duda que sabemos quién es Dios, que creemos en esa misma fe, en ese mismo bautismo. Pero tu Dios es y se refleja en donde inviertes tu tiempo, tu dedicación. Y esto va de la mano, hermanos, con lo que hace 15 días nos compartían en el tema de los dispensadores. Compartían 4 características. Y si la iglesia es donde hay un solo Dios, y tratando de relacionar esa primera característica, nos decían que la primera característica de un dispensador es que debe estar en el lugar adecuado. Y algo que nos dijeron hace 15 días es, Dios
te quiere y te puso en esta iglesia porque Él así lo quiso. ¿Recuerdan que así lo dijeron hace 15 días? Y Dios te trajo hoy aquí para recordarte que debemos tener un solo Dios, a quien le debemos dedicar nuestro esfuerzo, tiempo y dedicación. Así que, hermanos, primera característica, aspecto como iglesia en el cual debemos meditar para seguir siendo una iglesia unida es: hay un solo Dios. Y permíteme compartir esta frase o este pensamiento. No somos salvos por nuestra asistencia a la iglesia, pero si eres salvo, la iglesia es una parte vital de la vida de alguien que ha sido salvado o ha sido salvo. Mientras permanecemos en Cristo, estamos unidos con otros. Así que, familia del Sembrador, la invitación es a seguir asistiendo a la iglesia y mantener esa relación personal con Dios. Continuamos con nuestra lectura, Efesios 4, versículo 7 y versículo 12. Dice así, versículo 7. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Es algo que sabemos. El Espíritu da los dones a cada uno de nosotros. Segunda característica que hace 15 días nos compartieron de los dispensadores. Va de la mano. Y dice que los dones, segunda característica de un dispensador es que los dones administrados por Dios son para beneficio de los demás. Versículo 7, cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, Él las administra. Versículo 12, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Tercer característica que nos compartieron de los dispensadores. Tercer característica va de la mano con este versículo 12. Pues, tu don debe ser aprovechado. ¿Y por qué debe ser aprovechado? Porque estás capacitado para servir. Hermano, con base a estos dos versículos, el segundo aspecto que una iglesia unida debe de tener es que es una iglesia donde sirven, es una iglesia donde ponen en práctica sus dones. Así que, hermano, quiero animarte a seguir sirviendo, a seguir poniendo en práctica tu don, a seguir esforzándote por el servicio, el ministerio que estás haciendo en esta tu iglesia, que estás haciendo en casa, que estás haciendo en el trabajo, que estás haciendo con tus compañeros. Y quiero compartir esta frase para alguien que en algún momento pueda estar desanimado. Dice, tu servicio puede parecer oculto o pasar desapercibido. Pero ¿sabes? Dios ve tu esfuerzo y conoces lo que haces con humildad en tu corazón. Así que, hermano, segundo aspecto de una iglesia donde hay unidad es que es una iglesia que sirve, que pone en práctica sus dones. ¿Tienes un ministerio? Sigue esforzándote y sigue animándote por hacer lo que estás haciendo. Y si me permites usar estas palabras, quizá a veces lo que haces puede ser oculto, puede pasar desapercibido. Pero si oras por la iglesia entre semana, síguelo haciendo. Si estás mandando mensajes para animar, síguelo haciendo. Si estás haciendo una llamada para un hermano que no vino, síguelo haciendo. Para Dios eso no pasa desapercibido. Así que este es un segundo aspecto
en el que como iglesia debemos permanecer, debemos tener esta unidad. Continuamos con nuestra lectura, hermanos. Efesios 4:14. Y antes de leer el versículo 14, quienes tengan Biblia, leamos el versículo 13. Efesios 4:13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. ¿Así como? Si estamos poniendo en práctica nuestros dones, seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Y me llama la atención esta palabra. Seremos perfectos como lo es Cristo. Estoy leyendo traducción al lenguaje actual. Por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. Si usas tus dones, si sirves, eso te ayudará a conocer más al Hijo de Dios. Te ayudará a conocerlo y a confiar en Él. Y esta palabra que me llamó la atención es, esto nos ayuda. Y así lo dice la traducción del lenguaje actual. Seremos perfectos como lo es Cristo. Si sirves, si pones en práctica tus dones, entenderemos más el amor de Cristo, como nos lo decían hace 8 días también. Pasamos al versículo 14, Efesios 4:14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. En la mañana en oración nos decían, y parte de la oración que estaban haciendo, hoy las cosas malas parecen o son buenas para la sociedad. ¿Correcto, hermanos? Y es parte de lo que estaba orando el hermano que estaba llevando al frente el tiempo de oración. Tercer aspecto, hermanos, de una iglesia unida, es que es una iglesia que no se deja engañar. ¿Y cómo no te vas a dejar engañar? Si asistes, si meditas, si lees la Biblia, si estás atento a lo que Dios tiene para ti a través de sus mensajes. Quizá como joven, en la escuela te pueden decir, no pasa nada, haz lo que quieras, estás en la etapa de tu juventud, disfruta, sube, baja. Te pueden decir, ¿aún le pides permiso a tus papás? Eso ya es anticuado. Pero si estás meditando en la palabra, sabes que la Biblia nos dice, y a ti como joven te dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Así que ten cuidado de no ser engañado. También como joven te pueden decir todo lo que comenté, pero sabes que la Biblia te dice, todo puedes hacerlo, todo te es permitido, pero ojo, no todo es de provecho, hay consecuencias. Ya lo que hemos dicho mucho para nosotros o para los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida y quieres que te vaya bien? Honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Así que, hermanos, una iglesia unida es una iglesia que no se deja engañar. Y si no se deja engañar es porque meditan la palabra. Como esposos en el trabajo, quizá las guasas o los comentarios de llevarse es, tú eres el que llevas los pantalones en tu casa. Tú tienes la última palabra. Lo que se diga se tiene que hacer. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 3:7? Ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Tienen que comprenderlas. Tratarlas como vaso frágil.
Hace algunos meses Ale me decía, recuerda que debes tratarme como vaso frágil. Estábamos platicando y estábamos bien. Y yo le decía, sí, pero en tu caso eres un vasito chiquito y bonito, porque está bajita. Pero, hermanos, exacto, sigue siendo frágil. Para no ser engañados, meditemos en la palabra. Instruyámonos. Quiero compartir esta frase, hermanos. Cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, en ustedes, nuestro hogar, tu hogar, es diferente a otros hogares. Así que, hermanos, ¿quieres tener un hogar diferente, un hogar feliz, como Dios lo pide? Meditemos en la palabra. Meditemos en la palabra que Cristo nos da que Dios nos da a través de la inspiración. Así que, hermanos, 3 aspectos que hemos compartido de lo que se debe de dar en la iglesia para que esté unida. Y vamos a compartir ahora 2 aspectos que se dan, pero ahora en ti, que debemos entender. Efesios 4:15, sigue la lectura si la tienes en tu Biblia. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Un aspecto que se debe de cumplir en ti, hermano, y nos lo compartían hace 8 días, tiene que ver con el amor. Hace 8 días el tema era orando por los dispensadores. Y nos decían que como dispensadores, al ser administradores, debemos conocer el amor de Cristo. Y dentro de las cosas que nos compartían hace 8 días, hermanos, eran que para conocer este amor de Cristo, debemos conocer lo que Él hizo por nosotros. El versículo que compartían era que el amor de Cristo es alto, ancho, largo y profundo, hermanos. Y si somos capaces de entender el amor que Cristo mostró por nosotros, eso nos ayudará a hacer nuestro servicio, a hacer nuestro ministerio, a amar a los demás. Y como lo dice el versículo 15, el amor debe hacernos, y pone el adjetivo que tú gustes. Para que haya una iglesia unida y para que siga dándose una iglesia unida, algo que se debe de cumplir en ti es que el amor de Cristo te debe mover a hacer algo. A asistir a la iglesia, a leer la palabra, a orar, a cambiar, a mejorar, a buscar más a Dios. Si hacemos esto, hermanos, seguiremos siendo una iglesia unida. Y si me permites, aquí en esta parte del amor debe hacernos, quiero continuar con este versículo 15. ¿Qué es lo que debe de hacernos el amor? Parecernos más a Cristo. Así que, hermanos, queremos que el Sembrador sea una iglesia unida. Conoce más y más ese amor de Cristo. Y hace 8 días nos decían, ¿dónde vamos a experimentar y a conocer ese amor de Cristo? En la iglesia, teniendo comunión. Así que, hermanos, la invitación es a, ¿quieres estar en una iglesia unida? Asiste. Busca a Dios. Lee la Biblia. Ora. Versículo 16. Efesios 4:16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones
y quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Segundo aspecto, segundo y último aspecto que se debe cumplir en ti, que debes entender, que debemos entender para que una iglesia sea unida, es que Cristo es quien va uniendo a la iglesia. Si bien es cierto, muchas veces como iglesia buscamos formas o implementamos formas de lograr la comunión, llámese la oración 10:15, escuela dominical 10:45, quien va a mover tu corazón, quien te va a hacer venir a estas actividades, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? Es algo que debemos entender. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orar, seguir haciendo las cosas, pero es Cristo quien va uniendo a la iglesia y dice el pasaje, según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Si bien es cierto también, la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y un resultado a esa salvación debe ser servir, poner en práctica tus dones y obedecer. Así que, hermanos, ¿queremos estar en una iglesia que siga unida? No dejes de congregarte. Busca animarte. No te alejes. Humanamente, el sembrador y todas las iglesias pueden tener errores. Estoy hablando humanamente, hermanos. Puede haber cosas que humanamente a mí no me gusten. Pero si estamos buscando esa relación personal con Cristo, y si estamos dejando que Él sea el que vaya uniendo a la iglesia, Él debe ayudarte en tu servicio, en tu ministerio. Así que el tema es unidad en la iglesia. Hemos visto 3 aspectos que se dan en la iglesia para que sea unida. Y 2 cosas que se deben de cumplir en ti. Hablando del amor de Cristo y entendiendo que es Cristo quien hace el trabajo. Si recuerdas, iniciamos en el versículo 4 del capítulo 4. Pero vamos a los primeros versículos, hermanos, de este pasaje. Capítulo 4, versículo 1. Y hay una palabra clave. Hay una palabra que Pablo menciona y me llama la atención. Efesios 4, 1, 2. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como debe vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Esa palabra que Pablo dice, les ruego, híjole, no sé si a ti Dios te hace entender que es una petición.
es algo que Dios quiere que hagamos. Me llama la atención, y permíteme decirlo así, que no es una orden, que no es un haz esto porque si no pasa esto. Pablo dice: les ruego, por favor. Es una súplica. Iglesia El Sembrador, ¿queremos una iglesia unida? Dios a través de Pablo te dice: te ruego que vivas como debes de vivir. Tú que has sido llamado a formar parte del pueblo de Dios. Sigue el versículo 2. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. ¿Queremos una iglesia unida? ¿Queremos una familia unida? Seamos humildes, cada uno de los que estamos acá. Seamos amables, seamos pacientes y brindémonos apoyo. Y me llama más la atención el versículo 3. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan esa unidad que el Espíritu les dio. Así que, hermanos, queremos que El Sembrador siga siendo una iglesia unida. Hermano, quizá estás viendo que El Sembrador no está siendo una iglesia 100% unida. Hemos visto que se debe cumplir en la iglesia y en nosotros. Así que la invitación es: trabajemos en nosotros para que esta iglesia siga siendo unida. Busquemos esa paz, mantengamos esa paz. Nuestra tarea como hijos de Dios, nuestro llamado es ir y hacer discípulos. Es algo que hemos dicho. Evangelizar. Y eso lo voy a decir yo personalmente. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Evangelizar, ir a hacer discípulos hasta el último de la tierra. Es algo que no podemos cambiar. Pero ¿sabes qué habla más? Tu testimonio. ¿Quieres evangelizar a alguien? Cuidemos nuestro testimonio. Y quiero terminar con esto. Cuando los cristianos dejan de ser testimonio visible de unidad, fraternidad y armonía, fallan en su misión evangelizadora y pierden su eficacia como instrumentos para guiar a los demás hacia los propósitos divinos en la tierra o hacia los propósitos de Dios. ¿Quieres compartir de tu fe? ¿De tu misma fe? Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Primero en casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela. Si queremos una iglesia unida, empezamos con nosotros, hermanos.
y el trabajo es de Cristo, quien va uniendo. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje de este día: unidad en la iglesia. Aspectos que se dan en una iglesia unida con base a lo que hemos visto en Efesios. Aspectos que se dan en tu vida para que esta iglesia siga siendo unida. Depende de cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Qué tenemos que mejorar? Nos lo dijeron en uno de los mensajes. Dios agradece tu servicio del año pasado. Dios agradece que estés acá. Dios agradece que ores, que lees la Biblia, que lo busques. Y así como nos lo dijeron, Dios quiere que en este 2025 tu servicio sea más grande, más poderoso y más impactante para los demás. ¿Cómo? A través de tu testimonio. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que como iglesia, Señor, podemos entender, refugiarnos, buscar y entender lo que tu palabra nos da a entender. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Gracias por cada familia, por cada joven, por cada matrimonio, por cada hermano y hermana que está hoy aquí reunido, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia unida, Señor. Que mantengas la unidad en el sembrador, Señor. Hemos visto diferentes aspectos a cuidar y a mejorar en la iglesia y en nosotros, Señor. Así que te rogamos que nos ayudes a ser parte de esa unidad, Señor. Si necesitamos cambiar actitudes, si necesitamos cambiar comportamientos, si necesitamos obedecerte más, comprometernos más, si necesitamos cuidar lo que decimos a través de ser más prudentes, si necesitamos cuidar nuestros ojos para tener cuidado con lo que vemos, nuestra mente, te pedimos y te rogamos que nos des la fortaleza para hacer estos cambios, Señor. Tu palabra es clara, tu mensaje es claro. Ayúdanos a estar meditando en la semana en cómo ayudar a mantener esta unidad en la iglesia, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestro testimonio. Ayúdanos a cuidar nuestra vida espiritual, Señor, y la vida espiritual de nuestra familia. Señor, empezamos este mensaje preguntando: ¿quiénes quieren seguir teniendo una iglesia unida, Señor? Y varios han levantado la mano. Te pedimos que aquellos que han levantado la mano para mantener esta iglesia unida, les fortalezcas, les guíes, les animes, les ayudes en cada momento, Señor. Ponemos al sembrador en tus manos, sabiendo que tú guías, que tú cuidas y que tú eres quien habla cada domingo. Y, Señor, en especial te ponemos a las familias, a las personas que están en situaciones complicadas y difíciles de falta de trabajo, de problemas, de salud,
Te rogamos como iglesia que seas con ellos, que tu espíritu y tu presencia los abrace. Te pedimos bendición para esta tu iglesia, Señor. Tú conoces el corazón y las necesidades. Y en especial, agradecidos porque tú nos has traído a esta tu iglesia al Sembrador. Permítenos tener un buen año de servicio, de adoración y alabanza, Señor. Y aquellas personas que estén desanimadas, Señor, en asistir, en estar teniendo comunión, Señor, sana su corazón, sana la mente. Ayúdales a perdonar situaciones que hayan visto por las cuales se estén alejando, Señor. Ablanda corazones, trabaja en las emociones y en los sentimientos, Señor. Todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.